Buenas tardes, estimados compañeros, estudiantes y nuestra invitada especial del día de hoy. Vamos a iniciar nuestra CIPA número 3 del curso Técnicas e Instrumentos de Investigación en Ciencias Sociales y eh, voy a tener el placer de contar hoy con una invitada muy especial. Entonces vamos a dar inicio. Voy a permitir compartir pantalla. Por favor, me confirman. Me confirman. Sí, están bien. Sí, sí están viendo. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces, nuestra CIPAD de hoy lleva como título Criterios éticos y deontológicos en la investigación. Este es el periodo 1602 del 2026. Bueno, entonces les presento a nuestra invitada especial, la profesora Diana Marcela Suárez. Eh, La profe Diana Marcela es ingeniera industrial, especialista en gerencia del talento humano, maestrante en educación y cuenta con experiencia en docencia universitaria, investigación y gestión organizacional, con interés en competitividad, cooperación organizacional y procesos educativos. Actualmente hace parte de la escuela SBTI del CEAD de Curuman. Entonces, profe Diana, bienvenida a este encuentro, a este espacio académico donde esperamos sacar el mejor provecho, obtener el mejor partido de toda esta información, de todo este conocimiento que usted nos va a impartir el día de hoy. Muchas gracias, profe Milet, por la invitación y pues empecemos. Bueno, profe, entonces, Bueno, adelante. buenas tardes para todos, chicos. Esta presentación, como lo decía la profe Milet, vamos a abordar un aspecto fundamental de cualquier proceso investigativo, que son los criterios éticos y deontológicos. Cuando hablamos de la ética en la investigación, nos referimos a esos principios que orientan nuestro comportamiento para garantizar ese respeto por las personas, ese respeto por los datos, por la integridad de los datos y la responsabilidad social del conocimiento que producimos. No basta con que una investigación tenga un buen diseño metodológico, sino que también debe desarrollarse de manera responsable y respetando los derechos de quienes participan. Bien, entonces, siguiente diapositiva, profundidad. Entonces, para comenzar, es importante entender qué son los criterios éticos en la investigación. Estos criterios éticos son un conjunto de principios que orientan la conducta del investigador y garantizan que ese proceso de investigación que se está realizando se desarrolle de manera responsable y respetuosa. El primer principio es el respeto por la dignidad humana, que implica reconocer que cada participante de la investigación es una persona que tiene derechos, una persona que tiene autonomía y que tiene libertad para decidir si desea participar o no en la investigación. Segundo principio, tenemos esa protección de los participantes. Esto significa que debemos llegar a minimizar ese riesgo físico o ese riesgo psicológico o social, garantizando siempre el bienestar y la confidencialidad de la información que proporcionan las personas. Y finalmente, como último principio ético, tenemos la rigurosidad y la honestidad científica. El investigador debe recopilar, debe analizar, debe presentar los datos de una manera que sea totalmente objetiva, evitando que se lleve a la manipulación de resultados, a un plagio o a cualquier práctica que comprometa la credibilidad del estudio. En conjunto, estos tres principios permiten que la investigación no solo se produzca un conocimiento válido, sino que también genere confianza y aporta beneficios reales a la sociedad. Siguiente diapositiva. Ahora, los criterios éticos de la investigación se sustentan en cuatro principios, que son totalmente fundamentales y orientan a la actuación de todo investigador.
El primer principio es el respeto por las personas, que consiste en reconocer, como había dicho anteriormente, esa autonomía y dignidad de cada participante. Esto implica que la participación de este participante tiene que ser totalmente voluntaria y basada en una decisión que es informada, sin presiones ni coerción alguna. El segundo es la beneficencia. Esto busca maximizar los beneficios de la investigación. Es decir, procurar que el estudio genere conocimientos que sean útiles y que contribuya a mejorar una situación, una necesidad, pues favoreciendo tanto a los participantes como a la sociedad a la que pertenecen los participantes. En tercer lugar, encontramos la no maleficencia. Este tiene un propósito que es evitar causar daño en el proceso investigativo. Antes de iniciar una investigación, el investigador debe identificar cuáles son esos posibles riesgos y tomar todas las medidas necesarias para reducirlos o eliminar los riesgos. Y finalmente está el principio de justicia, que exige un trato que sea equitativo para todos los participantes. Esto significa que nadie en la investigación debe llegar a ser discriminado o expulsado y que tanto los beneficios como las cargas de la investigación deben distribuirse de manera justa. La aplicación conjunta de estos 4 principios fortalece una calidad ética de cualquier investigación y protege los derechos de quienes participan en ella. ¿Bien? Siguiente, profe. Ahora bien, tenemos la deontología en la investigación. Además de los principios éticos, es importante hablar la deontología en la investigación. Esta hace referencia a esos conjuntos de deberes y responsabilidades que debe asumir el investigador durante todo el proceso investigativo. En primer lugar, la deontología nos lleva a una práctica investigativa que promueve que cada etapa del estudio se realice con objetividad, con transparencia y con rigor científico. Esto implica que se debe actuar con honestidad en la recolección de la información, en el análisis de esa información y en la interpretación de los datos, evitando cualquier conducta que pueda afectar la validez del proceso. Otro aspecto fundamental dentro de la deontología de la investigación es la responsabilidad social que tenemos nosotros como investigadores. Toda investigación debe buscar soluciones o llegar a generar un conocimiento que beneficie a una comunidad, considerando siempre el impacto que los resultados pueden tener sobre estas personas, sobre las instituciones con las que estamos trabajando y sobre la sociedad en general. Y finalmente, la deontología exige el cumplimiento de una normativa legal y profesional. Esto significa que dentro de la investigación debemos respetar las leyes, debemos respetar los códigos de ética y debemos respetar esos lineamientos que han sido establecidos por las instituciones en donde estamos trabajando y los comités de ética donde estamos trabajando, garantizando que la investigación se desarrolle dentro de los marcos legales y profesionales vigentes. De esta manera, la deontología hace como un complemento con los principios éticos. Entonces, llegan a establecer obligaciones que todo investigador debe cumplir para ejercer su profesión de manera respetuosa, de manera responsable y confiable. Siguiente punto. Los principios ontológicos establecen normas de conducta que deben orientar al ejercicio profesional del investigador. Y el propósito de estas normas de conducta es garantizar que la investigación se realice con integridad, realice de una manera transparente y que sea comprometida con la sociedad en la que se esté investigando. El primer principio es la responsabilidad profesional. Nosotros como investigadores tenemos que asumir con seriedad cada etapa del proceso investigativo, cumpliendo los compromisos adquiridos y respondiendo con la calidad y veracidad del trabajo realizado. Como también debemos llegar a tener una honestidad intelectual. ¿Qué significa esto, tener honestidad intelectual? Significa presentar los resultados tal cual como se obtuvieron, sin alterarlos, sin ocultar información,
sin fabricar información. Y también implica reconocer cuáles son esas limitaciones que tiene nuestra investigación, que tiene nuestro estudio, y actuar con objetividad durante el análisis de los datos. Otro aspecto es la confidencialidad de la información. Nosotros como investigadores tenemos ese deber de proteger esos datos personales y la privacidad de los participantes, asegurando que la información obtenida sea utilizada únicamente para los fines autorizados y resguardar accesos no permitidos. Asimismo, también debe existir en la investigación el respeto por los derechos de autor. Esto nosotros como docentes lo aplicamos demasiado, tanto en los trabajos que ustedes presentan en cada actividad, y esto supone que en cada investigación, en cada trabajo que nosotros realizamos, debemos reconocer el trabajo de otros investigadores mediante las citas y referencias adecuadas, evitando el plagio y valorando la propiedad intelectual como un principio fundamental de la producción científica. Por último, también está el uso adecuado de los datos y los resultados. La información que nosotros obtengamos en la investigación debe analizarse e interpretarse de una manera objetiva y difundirse con responsabilidad, evitando manipulaciones o conclusiones que puedan llegar a inducir a cometer un error. Entonces, estos principios hacen que se fortalezca la confianza en la investigación y promuevan una práctica científica totalmente ética y responsable. Siguiente diapositiva, profesor. Ahora bien, tenemos el consentimiento informado. Uno de los requisitos éticos más importantes en cualquier investigación que involucre personas, cuando vamos a encuestar personas o vamos a entrevistar personas, debemos utilizar el consentimiento informado. Este proceso garantiza que los participantes tomen una decisión consciente y libre sobre su participación en el estudio que estamos realizando. Entonces, en primer lugar, la participación debe ser libre y voluntaria. Esto significa que ninguna persona debe ser obligada, presionada o condicionada a que participe. La decisión de estas personas debe ser completamente autónoma. Además, el investigador tiene la responsabilidad de brindar la información de manera clara y suficiente sobre el estudio. Entonces, los participantes deben conocer cuál es el objetivo de la investigación, cuáles son las actividades que se van a realizar en la investigación, cuáles son los posibles riesgos y cuáles son esos beneficios esperados que se quieren obtener por medio de esa investigación y el uso que se le va a dar a la información que se va a recopilar. Esta información se debe presentar en un lenguaje sencillo y comprensible, pues bien sabemos que no todas las personas. Un aspecto fundamental es que los participantes conservan ese derecho de retirarse del estudio en cualquier momento, sin necesidad de que tengan que dar ninguna explicación, sin que ello implique que se les vaya a sancionar o que vayan a tener consecuencias negativas. Este derecho protege su autonomía y garantiza el respeto por sus decisiones durante todo el proceso investigativo. Entonces, el consentimiento informado no es simplemente un documento que se va a firmar y ya, no. El consentimiento informado es un proceso en donde se comunica y se le da respeto a esa confianza entre el investigador y los participantes, asegurando que la investigación se desarrolle de manera ética y transparente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos la confidencialidad y la protección de los datos de los participantes. Este aspecto busca garantizar que la información personal sea tratada de manera responsable y con respeto durante todo el proceso investigativo. En primer lugar, es fundamental que la protección de la identidad de los participantes siempre que sea posible. Los datos personales deben mantenerse en el anonimato o utilizar códigos que nos ayuden a identificar directamente a esas personas.
De esta manera, ¿qué hacemos? Protegemos la privacidad de las personas y se evita cualquier posible afectación derivada de su participación en el estudio. También es necesario asegurar un buen manejo seguro de la información. Los datos que nosotros recopilemos dentro de la investigación deben almacenarse en lugares que sean seguros, en bases de datos seguras, con un acceso restringido únicamente a las personas autorizadas para el desarrollo de la investigación. No podemos estar dando esa información a X o Y personas porque sí. No. Esto reduce el riesgo de la pérdida de información, filtración de la información y uso indebido de esta información. Y por último, los datos obtenidos deben utilizarse únicamente con los fines investigativos. Entonces, esta información no se puede emplear para otros propósitos diferentes a los de la investigación, a los que fueron informados y aceptados por los participantes mediante el consentimiento informado. Bien. En resumen, proteger la confidencialidad no solo es una obligación ética y legal, sino también una forma de generar esa confianza que nosotros vamos a tener con los participantes y garantizar esa credibilidad del proceso investigativo. Siguiente diapositiva. Ahora bien, la labor del investigador, de nosotros como investigadores, no termina solamente con la recolección y el análisis de datos. Listo, ya recolectamos los datos, los analizamos y listo. No. También tiene una responsabilidad social, ya que el conocimiento que nosotros vamos a producir puede influir en esas personas, en las comunidades y en la toma de decisiones de esas comunidades. Entonces, en primer lugar, la investigación busca un impacto positivo. Esto significa que los resultados deben contribuir a comprender mejor una problemática, llegar a promover soluciones, generar beneficios para la sociedad, evitando cualquier efecto negativo derivado de la aplicación de esta investigación. Otro aspecto es el respeto por las comunidades y los contextos culturales. Cada grupo social que nosotros lleguemos a investigar tiene valores, tiene costumbres, tiene formas de organización totalmente diferentes, que deben ser totalmente reconocidos y tienen que ser totalmente respetados. Entonces, nosotros como investigadores debemos actuar con sensibilidad cultural, evitando prácticas de discriminación o que afecten la identidad de esas personas o comunidades involucradas. ¿Bien? Finalmente, es indispensable hacer uso ético del conocimiento general. Los resultados de una investigación deben llegar a difundirse y utilizarse de manera responsable, procurando que beneficien a esa sociedad y evitando que sean manipulados o empleados para causar daño o favorecer intereses particulares o llegar a vulnerar los derechos de esas personas. ¿Bien? Entonces, la responsabilidad social implica comprender que toda investigación tiene un impacto más allá del ámbito académico. Por ello, nosotros como investigadores debemos actuar siempre con compromiso, ser unas personas íntegras y responsables frente a la sociedad que estamos investigando. Siguiente diapositiva, profe. Ahora bien, es importante destacar que los criterios éticos son indispensables en toda investigación. Su aplicación no solo llega a proteger a las personas involucradas, sino que también garantiza la calidad de la investigación y la confiabilidad de ese conocimiento científico que nosotros estamos generando. Entonces, los criterios éticos garantizan la validez de la investigación. Cuando un estudio se desarrolla con honestidad, se desarrolla con transparencia, con un rigor metodológico, los resultados que obtenemos son confiables y pueden servir como base para futuras investigaciones o para la toma de decisiones dentro de esta comunidad. Los criterios éticos protegen a los asegurando que los derechos de estos, la dignidad, la privacidad y el bienestar de estas personas sean respetadas durante todo el proceso investigativo.
Esto fortalece la confianza entre los investigadores y entre la comunidad. También tenemos que fortalece la credibilidad científica. Una investigación realizada bajo principios éticos genera mayor aceptación en la comunidad académica y también en la sociedad en general, ya que los resultados se consideran un producto de un trabajo responsable y objetivo. Y finalmente, los criterios éticos promueven a una investigación responsable, orientada a ese beneficio social y al uso adecuado del conocimiento que se generó. Esto implica que nosotros como investigadores no solo debemos preocuparnos por obtener resultados y ya, sino que también lleguemos a generar un impacto que estos puedan tener en las personas y en la sociedad en general. Bien, entonces, la ética y la deontología son pilares fundamentales en la investigación científica porque al aplicarlas en cada etapa de nuestro proceso investigativo para generar conocimiento, protegemos a los participantes y contribuimos al desarrollo de una ciencia que es comprometida con el bienestar de la sociedad. Bien, siguiente diapositiva, profe. Bien, seguimos. Ahora, tenemos tres tipos de investigación. Tenemos la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa y un enfoque mixto donde realizamos las dos investigaciones, cualitativa y cuantitativa. En la investigación cualitativa, el énfasis está en comprender esas experiencias, esas percepciones, esas vivencias de las personas. Aquí es donde nosotros realizamos lo que se llama más que todo las entrevistas en las investigaciones cualitativas. Aquí debemos actuar con totalmente sensibilidad y respeto con las narrativas de los científicos, evitando que lleguemos a interpretar de manera sesgada la información y garantizando que los testimonios de los participantes sean representados de manera fiel con lo que ellos nos explican. Entonces, además, es fundamental proteger la identidad de los participantes y generar un ambiente de confianza durante todo el proceso investigativo. En la investigación cuantitativa es donde hacemos más que todo una recolección por medio de encuestas o análisis de datos numéricos. Bien, entonces en este caso la ética va más allá de un uso responsable de la información, aplicando procedimientos estadísticos que sean adecuados y presentando los resultados de manera objetiva, sin llegar a manipular los datos para favorecer unas determinadas conclusiones. Bien, y por medio de una investigación mixta que combina las técnicas cualitativas y cuantitativas, el investigador debe mantener una coherencia ética en ambos procesos. Esto significa que debe aplicar los principios éticos de respeto, confidencialidad, honestidad y responsabilidad, tanto en la obtención de los testimonios en las entrevistas como en el manejo y análisis de datos estadísticos. Bien, entonces, aunque cada enfoque que tenemos aquí de los tres presenta retos específicos, todos comparten un mismo objetivo, que es desarrollar unas investigaciones que tengan rigor científico y respeto por las personas y los datos y un compromiso con la generación de conocimiento confiable. Siguiente diapositiva, profe. Ahora bien, para garantizar que una investigación o un investigador haga una buena investigación y que se realice de una manera ética, existen dentro de las instituciones los comités de ética. Estos son organismos encargados de revisar y supervisar los proyectos antes y en algunos casos durante la ejecución de los proyectos. Uno de sus principales funciones es evaluar y aprobar los proyectos de investigación. Entonces, antes de que un estudio que involucre seres humanos pueda desarrollarse, este comité analiza
si cumple con los requisitos éticos, metodológicos y legales necesarios para proteger a los participantes. Es decir, si tú vas a desarrollar la investigación por medio de una encuesta o por medio de una entrevista que proteja la identidad de los participantes o la información de los participantes. ¿Bien? Estos comités éticos también verifican el cumplimiento de los principios éticos, como el respeto que se le va a dar a las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, la que hablamos anteriormente. También revisan aspectos como el consentimiento informado, que este consentimiento informado esté realizado de buena manera, que se esté comunicando todo el proceso investigativo y que la confidencialidad de los datos y la relación entre los posibles riesgos y los beneficios de la investigación. Y otra función de los comités éticos es proteger a los participantes, especialmente cuando se trata de poblaciones que son vulnerables. ¿Cuáles son estas poblaciones vulnerables? Los niños, adultos mayores, personas con discapacidad o comunidades en condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser desplazados, víctimas de conflicto armado, etc., etc. En estos casos, los comités exigen medidas adicionales para garantizar que los derechos de estas personas y su bienestar sean respetados de manera responsable. En conclusión, los comités de ética de las instituciones cumplen un papel totalmente fundamental porque aseguran que nosotros vamos a hacer una investigación científica que se desarrolle con responsabilidad, respetando la dignidad humana y promoviendo la confianza de la sociedad en los procesos de investigación. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos la normativa de la investigación o de la ética en Colombia. La Constitución Política de Colombia establece que toda investigación debe respetar la dignidad, debe respetar los derechos fundamentales, debe respetar la privacidad, la autonomía y el bienestar de las personas, sirviendo como base ética y legal para la investigación en ciencias sociales, en ciencias de la salud. También exige que se realice el consentimiento informado, garantizando que la participación sea libre, sea voluntaria y sea consciente, con información clara sobre cuáles son los objetivos de la investigación, cuáles son los procedimientos que se va a hacer en la investigación y cuáles son esos riesgos y beneficios dentro de la investigación. Obliga a proteger también la confidencialidad y privacidad de los participantes, el manejo seguro de la información, como también dentro de la Constitución se señalan responsabilidades del investigador, quien debe actuar con rigor científico, honestidad y responsabilidad social. También se indica dentro de la Constitución política que aquellos proyectos deben ser evaluados y aprobados por un comité de ética de investigación antes de su ejecución, como se lo decía anteriormente. El proyecto, antes de empezar su investigación, antes de ser ejecutable, debe pasar por el filtro del Comité de Ética de Investigación. Entonces, tenemos la resolución 8430 de 1993 que garantiza que la investigación en salud se realice con respeto a los derechos humanos, minimice los riesgos, proteja la integridad y seguridad y bienestar de los participantes. Como también tenemos la ley 1581 del 2012, que exige que los datos sean únicamente para fines autorizados, como por ejemplo fines investigativos. Entonces, la ley obliga a los investigadores a proteger la identidad de los participantes, a que aprendamos a manejar la información de forma segura y a utilizar los datos que sea siempre y cuando para fines académicos y científicos. Entonces, también tenemos los códigos de ética profesional. Estos son conjuntos de normas y principios que orientan la conducta de los profesionales en el ejercicio de su disciplina. Su objetivo es garantizar un desempeño responsable, honesto y respetuoso, protegiendo la dignidad humana y los derechos de esas personas y calidad del trabajo profesional. ¿Bien? Entonces, los códigos de ética nos ayudan a que orientemos a nuestros profesionales, a nosotros como investigadores, a actuar con integridad,
a evitar ese daño a los participantes y garantizar la participación totalmente voluntaria de las personas y asegurar que los resultados contribuyan a una comunidad, a un bienestar social y que genera la solución a una problemática a una comunidad en general. Bien, pues eso es todo, profe Milé, de lo que son los criterios éticos y deontológicos. Micrófono. Profe Diana, estamos muy agradecidas con su presencia, con todo este conocimiento que logró impartirnos el día de hoy y que llega de manera muy oportuna para nuestros estudiantes del curso Técnicas e Instrumentos de Investigación en Ciencias Sociales. También es momento de hacerles la invitación para que hagan parte de los semilleros de investigación de los centros donde ellos se encuentran matriculados para que ya empiecen a incursionar en el mundo de la investigación y del diseño de proyectos aplicados a algún tipo de investigación que puedan llevar a cabo dentro de su comunidad educativa. Entonces, profe Diana, no sé si les quiere comentar un poquito acerca de eso para que ellos también tengan en cuenta que eso lo pueden utilizar como una opción de grado, ¿no? Sí, profe Milén, en cada uno de sus centros hay semilleros de investigación que van acordes a fines a lo que de pronto ustedes quieran llegar a investigar. En estos semilleros de investigación los ayudan a realizar también su opción de grado, si es una investigación aplicada o una investigación o un proyecto de trabajo de investigación de generación de conocimiento. Entonces ustedes pueden acercarse a sus líderes de escuela, preguntarle al líder cuál es el director de semilleros de nuestro centro y con ese director o con ese líder de investigación pueden asesorarse para ver en qué semillero de investigación quieren ingresar y pueden empezar a realizar sus trabajos de investigación. Por medio de los semilleros de investigación pueden hacer también, como le decimos, la movilidad por medio, ahora la universidad tiene la movilidad por medio del grupo Delfines, que viajan mucho a lo que es el área del Pacífico colombiano, pueden viajar por medio de investigación, sustentando investigaciones, o también en la escuela tengo entendido, en la escuela de la ESA hace también su congreso, y en el congreso también puede presentar investigaciones, medio de semillero puede llegar a sustentar una investigación en uno de sus congresos. Sí, señora, pueden llegar a presentar sus ponencias, sus proyectos de investigación y recuerden que también la institución apoya al 100% todos estos temas relacionados con investigación o generación de, como usted decía, de conocimiento. Entonces, mi profe, muchísimas gracias y recuerde que va a ser nuestra invitada de honor siempre que tengamos este espacio. De conocimiento en cuanto a investigación se refiere. Gracias a usted, profe, por la invitación y aquí estaré presta para cualquier. Muchas gracias. Ahora yo me quedo con ustedes, mis estimadas estudiantes, para que hablemos un poco acerca de la prueba final, que es una prueba objetiva cerrada. Entonces voy a dejar de compartir por acá